Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, y vamos a leer del versículo 16 al versículo 18. Bueno, estamos en un mes muy especial. ¿A cuánto les gusta la alabanza? ¿A cuánto les gusta de verdad, de corazón, alabar, adorar a Jesús? Bueno, este es un mes muy importante. Vamos a leer nuestras Biblias. Quiero invitar a toda la iglesia que por favor lea conmigo la palabra de Dios. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Bueno, esta es una palabra que pronunció un hombre muy especial. Esta palabra que acabamos de leer se está desarrollando en un momento en que se le llamó el concilio o el primer concilio de la iglesia. Entonces se reunieron todos los apóstoles y todos los que venían con Jesús y lo habían conocido de tiempo atrás, y era un momento muy especial porque era el momento en que se estaban tomando grandes decisiones sobre la nueva iglesia, sobre la naciente iglesia. Todos venían contando testimonios. Pedro contó lo que sucedió con Cornelio, Pablo y Bernabé contaron lo que había sucedido con los gentiles, Felipe contó cómo Dios lo había usado de una manera sobrenatural, haciendo milagros y hechos poderosísimos, y todos llegaron a una gran conclusión. Y la conclusión era que, entre muchas conclusiones, porque se concluyeron varias cosas, pero entre una de esas grandes conclusiones es que Dios tenía un gran corazón, una gran puerta abierta totalmente para el pueblo gentil, que no sería solamente una iglesia para los judíos, si bien había iniciado por supuesto con Jesús, con los apóstoles todos judíos, pero que Dios había abierto esa puerta para todos los extranjeros y todo el pueblo gentil. Entonces esto fue sorprendente para todos, porque de alguna manera el pueblo de Israel siempre pensó que ellos eran los únicos depositarios, y de pronto hasta ese momento lo eran, de la salvación, de las promesas, de la bendición, del nombre de Dios sobre sus vidas. Entonces esta iglesia llena completamente del Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino en ese momento sobre alguien muy especial, que es Santiago. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, porque había otros dos Santiagos, Santiago el mayor, Santiago el menor, pero este era Santiago, que en ese momento era el pastor de la iglesia más importante, la iglesia de Jerusalén. Y ya sabemos que Santiago se convirtió porque él no creía, sus hermanos, dice la Biblia, los hermanos de Jesús no creían en él, pero cuando lo vieron resucitado, no pudieron resistirse y sencillamente se convirtieron en sus seguidores más tremendos, más fuertes, y Santiago fue puesto como el pastor de la iglesia en Jerusalén. Y vino el Espíritu Santo sobre él, y él retoma esta palabra profética, que es una palabra que Dios, Espíritu, le había dado antes al profeta Amós. ¿Y cuál es la palabra, la gran revelación? Acordémonos que está empezando la iglesia, que se están dando los lineamientos sobre cómo va a funcionar la iglesia. Había que darle forma de alguna manera a la nueva iglesia, a la nueva institución. Ya no era el pueblo solamente de Israel, sino
la iglesia. Entonces el Espíritu Santo habla por boca de Santiago y él pronuncia estas palabras impresionantes y él recibe la revelación y se la da al resto de los apóstoles. ¿Y cuál es la gran revelación? Que Dios había dicho desde tiempos antiguos, porque Dios todo lo que va a hacer lo revela desde el principio y luego lo ejecuta cuando llega ese momento. Y dice la Biblia que ¿cuál es esa gran revelación? Que Dios dijo: reedificaré el tabernáculo. ¿De quién? ¿De quién, iglesia? De David. Sin embargo, hay un tabernáculo que nosotros hemos oído y que tal vez conocemos como mucho mejor, que es el tabernáculo de Moisés. Sin embargo, lo que Dios está diciendo en esta palabra no es que va a reedificar el tabernáculo muy famoso de Moisés, sino que lo que él va a reedificar es el tabernáculo de David, con un propósito tremendo, resumiendo esta palabra del profeta Amós y tomada ahora por Santiago, con el gran propósito de que toda la humanidad, como lo leímos ahora, todos los hombres sobre la faz de la tierra conozcan a Dios y reciban la salvación por medio de Jesucristo. Y esa fue la gran revelación. ¿Y qué era ese tabernáculo de David? ¿Qué es eso? Bueno, ya lo vamos a ir descubriendo. El gran deseo del corazón de Dios siempre ha sido habitar con el hombre. Dios siempre ha querido vivir con el hombre. Encontramos en el libro de Génesis que cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la Biblia que Dios mismo habitaba con ellos, que la presencia de Dios se paseaba al aire del día y que Dios hablaba cara a cara con ellos. Dios siempre ha querido vivir con el hombre, habitar en medio de él. Pero ¿qué interrumpió esa comunión, esa relación con Dios? El pecado. El pecado hizo una triste división y ha hecho una triste división entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Entonces Dios se la ha ingeniado todo el tiempo en volver a restaurar esa comunión con nosotros. Entonces hizo varios pactos con el hombre. Quiso traerlo otra vez a su presencia y lo hizo a través de pactos, de acuerdos. Hizo un pacto, llamó a Noé, hizo un pacto con Noé, llamó a Abraham, hizo un pacto con Abraham, llamó a Moisés, hizo un pacto con Moisés, llamó a David, hizo un pacto con David. Porque Dios quiere otra vez establecer la manera en que podamos estar pegados a Él. Ese es el gran deseo de su corazón. Habló con Salomón. ¿Y qué le dijo a Salomón? Hazme un templo porque quiero vivir ahí en medio de ellos. Le dijo a Moisés: hazme un tabernáculo porque quiero habitar en medio de ellos. Y cuando uno mira esa organización del tabernáculo, esa forma en que el tabernáculo estaba dispuesto, vemos que el tabernáculo estaba en toda la mitad y todas las 12 tribus estaban puestas completamente alrededor. Él estaba en el centro, porque eso es el propósito, el anhelo, el deseo del corazón de Dios, es habitar en medio del pueblo. ¿Qué es lo que significa la palabra tabernáculo? Significa habitación, significa lugar de su reposo. Eso es lo que significa la palabra tabernáculo. Durante el sacerdocio de un hombre que también hemos conocido más o menos, Elí, y sus hijos, ¿se acuerdan que Elí no estorbó a sus hijos? Y que bueno, él hizo lo malo ante los ojos de Dios y sus hijos eran fornicarios y sus hijos eran ladrones, dice la palabra de Dios. Y Elí no los estorbaba. Entonces dice la Biblia que en ese tiempo Dios, bueno, ellos murieron y el arca del testimonio, el arca de la alianza, fue robada por los filisteos. Esa arca del testimonio, es que no sé cómo decirle para no
para tratar de no ofender a Dios con esto que estoy hablando. Pero ese mueble, esa construcción de ese mueble o artefacto era lo más sagrado de lo sagrado que tenía Israel. Dios dio las medidas exactas con lo que se debía construir, la madera, el oro, los querubines. Y Dios dio la forma perfecta de cómo se debía transportar. Lo primero que Dios le reveló a Moisés cuando le dijo que construyera el tabernáculo, lo primero que le dijo es: construye el arca, porque quiero ya estar en medio del pueblo. Fue lo primero que le dijo a Moisés. Y este mueble sagradísimo, santísimo, que tenía vida en él mismo, porque dice la Biblia que representaba a Dios mismo. El arca decía para dónde se moviera, el arca decía dónde pararan, el arca era la que dirigía completamente el pueblo de Dios. Ese mueble durante el tiempo de Elí y de sus hijos fue robada por los filisteos. Durante el tiempo que los filisteos tuvieron el arca, Dios les hizo a ellos muchos males, porque Dios no quería estar entre los filisteos, entre los paganos. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Y aún el templo de Dagón, donde lo pusieron, dice la Biblia que Dios quebrantó aún las imágenes, las estatuas del templo de Dagón. Y los filisteos fueron llenos de tumores y llenos de plagas, de ratas y de cosas terribles. Hasta que ellos dijeron: no, nosotros no queremos esa arca. Nosotros queremos deshacernos de esta cosa, de este mueble. Esto tiene vida, esto es poderosísimo. ¿A favor o en contra? Entonces decidieron regresar el arca y preguntaron cómo hacerlo, y lo hicieron. Preguntaron entre ellos cómo hacerlo y decidieron cómo hacerlo y devolvieron el arca. Y estuvo esa arca durante 20 años. Nadie preguntó por esa arca. Reinó el rey Saúl, y Saúl era un hombre, pusilánime, desobediente, que no tenía un corazón perfecto para Dios. Y él nunca preguntó por el arca, nunca se interesó por el arca. Pero cuando subió al trono David es ese hombre conforme al corazón de Dios, que lo ama con desesperación, con anhelo, con pasión impresionante a Dios. Y David dijo: ¿dónde está el arca? ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está la presencia de Dios? Porque tiene que estar aquí en Jerusalén, donde es el lugar de su habitación. Aquí tiene que estar. Entonces se enteraron dónde estaba el arca y David mandó a traerla. Pero cuando David mandó a traerla, también de eso sabemos más o menos un poquito. Entonces sabemos que él lo hizo como los filisteos trajeron el arca hasta ese lugar. Y al hacerlo en esa forma y no en la forma en que Dios había dicho, ya sabemos que uno de los que fue a tocar el arca murió, que es Usa. Es que hay mucho que hablar de esto, no nos podemos detener. Entonces David se entristeció mucho por la muerte de Usa y dijo: no puedo traer el arca así. Y dejaron el arca en la casa de Obed-Edom, que era un levita. Y dice la Biblia que 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo, prosperó, sanó, liberó, multiplicó, aumentó tremendamente en la casa de Obed-Edom. Y cuando David se enteró, David dijo: wow, y yo me estoy perdiendo la presencia de Dios. Entonces él indagó con los sacerdotes qué tenía que hacer para poder transportar el arca de la casa de Obed-Edom a su ciudad, que era Jerusalén.
Y cuando supo qué hacer y cuál era, entre otras cosas, lo que tenía que hacer, es que él debía preparar, santificar a los levitas única y exclusivamente para que los levitas transportaran el arca sobre sus hombros. Nadie más podía tocar ese mueble sagrado que ellos. Y debería ir alrededor toda la orquesta que existía, todos los instrumentos, todos los cantores. Y él, mientras tanto que se hacía toda esta organización y este conocimiento, entonces David preparó algo tremendo, no tan lujoso. Apenas dicen algunas versiones, una carpa, una choza, pero preparada, sin todo esto tapado como antes era la organización, la disposición del tabernáculo de Moisés, que nadie podía ver el arca, nadie la podía tocar, sino el sumo sacerdote una sola vez al año. ¿Se acuerdan? Entonces David decidió hacer esa carpa y dice la Biblia que él transportó el arca desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David, que es Jerusalén, y él danzaba y remolineaba, y él era, vamos a decirlo en términos nuestros, salido de los chiros. David literalmente se salió de los chiros, de la emoción. Él hizo un derroche impresionante. Cuando habían dado apenas 6 pasos de transportar el arca, él hizo un sacrificio impresionante de bueyes, de carneros, de ovejas. Él quería darle a Dios lo mejor. Ese era el tabernáculo de David. Quiero que vayamos por un momento, por favor, al libro de Salmos, capítulo 132, libro de Salmos. Sí, capítulo 132. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Rápidamente vamos a hacerlo. Salmos del... Muy bien. Iglesia, ayúdenme a leer, por favor. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No, quiero que esto lo leamos por favor todos. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento. Todos, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¡Wow! Cuando uno lee el primer versículo y él le dice: acuérdate de David, acuérdate de todas las aflicciones que he tenido. Entonces hasta ahí uno podría decir, bueno, las guerras, la persecución, Saúl lo atormentó, lo persiguió, tenía muchos enemigos David. Y quiero decirles que ese clamor de David no era por nada de eso. Las aflicciones de David, él mismo las dijo ahí. No voy a entrar en mi casa, no voy a dormir, no me voy a acostar en mi cama hasta que encuentre el lugar de tu habitación. Necesito construir un lugar donde tú, el fuerte de Israel, el Dios todopoderoso, pueda habitar, pueda descansar, pueda permanecer. Ese era el hambre, por eso trabajó, para eso ahorró toda su vida. El deseo de David era construir un lugar para Dios. Por eso dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremendo. Este tiempo, bueno, llegaron hasta el lugar, el monte de Sión, y dice la Biblia que ese lugar era apenas una carpa. Por favor, dile a tu compañero que tienes al lado, dile una carpa. Ahora dile una choza. Esa choza, esa carpa era algo completamente sencillo, pero era algo abierto y al alcance de todos. Él decidió que ese lugar iba a estar abierto, que todo el pueblo
podía venir y ver la gloria de Dios. Que todos los extranjeros, que todos los gentiles podían venir y contemplar la gloria de Dios. Todos podían venir y adorar y cantar en ese lugar. David y todo el pueblo lo hacía todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, lean por favor en Segunda de Crónicas desde el capítulo 15 en adelante y Segunda de Samuel desde el capítulo 6 en adelante. Pero dice la palabra de Dios que fue algo, iglesia, tal vez no hay palabras, tan supremamente extravagante. La alabanza, la adoración, los cánticos, los cantores, cada instrumento. Dice la Biblia que David estableció un tiempo de alabanza y adoración que fuera 24 horas al día, 7 días a la semana. Y a partir de ese momento, dice la Biblia, que Israel disfrutó de la gran paz, de la bendición, de la abundancia. Tuvieron victoria sobre todos sus enemigos. Dice la palabra de Dios que fueron liberados, bendecidos, enriquecidos, prosperados, porque Dios estaba feliz en su casa. Y hay algo muy importante, iglesia, muy importante. Y es que este tiempo duró 33 años aproximadamente. 33 años en que la gloria de Dios estaba en ese lugar bendiciendo a todo el pueblo. ¿Y sabes qué es impresionante? Que esos 33 años también son un cuadro profético perfecto de la vida de Jesús en la tierra. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús en la tierra? Aproximadamente 33 años. 33 años en que la tierra vio la gloria de Dios. 33 años en que Jesús hizo bienes. Dice la Biblia, como el Espíritu de Dios estuvo sobre Jesús y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo. El mar escuchó su voz, la tormenta Él la calmó, Él multiplicó los panes y los peces, Él resucitó a los muertos y la tierra vio la gloria de Dios. 33 años aquí. Dice la Biblia que así dice: y nunca nadie vio a Jesús, y nunca nadie vio a Dios. Pero su Hijo unigénito, Jesús, lo ha dado a conocer, lo ha revelado. Uno de sus discípulos, Felipe, le dijo: Jesús, muéstranos al Padre. Y dice la Biblia que Jesús se entristeció y le dijo a Felipe: Felipe, tanto tiempo que llevo contigo, que llevo con ustedes, ¿no sabes, Felipe, que el que me ha, ¿qué? Me ha visto, dilo por favor, que el que me ha visto, ha visto a mi Padre que está en los cielos? Porque el Padre y yo uno somos. Jesús, dice la Biblia, reveló completamente al Padre. Es la imagen visible del Dios todopoderoso que es invisible. Dice la Biblia que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Qué tremendo. Él vino a establecer su reino, su gobierno. Cuando se cumplió ese tiempo y pasaron esos 33 años, ¿qué ocurrió? Aproximadamente 33 años. ¿Qué ocurrió? Dice la Biblia que Jesús tenía que irse para el cielo. Y Él reunió a sus apóstoles y ¿qué les dijo? No los dejaré huérfanos.
Les enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, al otro Consolador. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que Él hizo habitar al Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Dice la Biblia: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo? ¿Qué es el templo? Es la habitación, es el tabernáculo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo, es la habitación, es la casita del Espíritu Santo? Dios mío. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios también? ¿Sabes qué dijo Jesús? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y yo le amaré, y vendremos a Él, y haremos morada, habitación, tabernáculo con Él. Iglesia, yo quiero que tú puedas entender hoy esto. Esta es la palabra, el cumplimiento de la palabra que habló el profeta Amós. Y es que hoy la habitación de Dios, el tabernáculo de David que Él está reedificando, somos cada uno de nosotros. Yo hubiera dado un grito como lo di cuando el Señor me lo reveló. ¿Cuántos pueden dar ese grito de júbilo? Te habita la presencia de Dios. Eres la casa de Dios. Eres el tabernáculo que lleva, que carga la presencia de Dios. Dios se hace visible. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que nosotros lo conozcamos a Él, que nosotros lo adoremos a Él, que Él nos gobierne a cada uno de nosotros, y que a través de nosotros, de cada uno de nosotros, Dios gobierne al mundo y toda la tierra pueda conocerlo a Él. Cuando Jesús hacía los milagros, todo el mundo lo veía a Él físicamente, pero luego Jesús envió a sus discípulos. ¿Y qué decían? ¿Qué hicieron los discípulos? Jesús, dice la Biblia, los envió con toda autoridad. Los llenó luego del Espíritu Santo, y ahora ellos predicaban, y ahora ellos sanaban, y ahora ellos liberaban. Y cada vez que hacían un milagro y la gente los quería abrazar a ellos pensando que eran ellos, ¿ellos qué decían? Es en el nombre de Jesús. El que hace esto es Jesús, el que vive dentro de mí. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que nuestro corazón es la habitación del Dios Todopoderoso, por el que fluye su gloria y su poder. El propósito de Dios y lo que Dios está haciendo en este tiempo, iglesia, es levantando gente, corazones, verdaderos adoradores, verdaderos hinchas a morir por Cristo. No es casual que Dios nos haya dado ese nombre, Nikki, porque, iglesia, eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, apasionando a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes por Él. Pasión por su presencia, no solo por lo que nos puede dar, no solo si me sana, no solamente si me prospera y si me saca de problemas, sino amor, desesperación. Dice la Biblia que David le decía a Dios: tengo hambre y tengo sed de ti, de tu presencia, del Dios vivo, como la tierra seca y árida.
necesita el agua. Yo te necesito. Mi corazón, mi carne, mi espíritu te anhela. Necesito de ti. ¿Sabes qué dice? Como decía el rey David. Por eso ese es el tabernáculo que Dios quiere levantar en este tiempo. ¿Sabes qué decía David? Como el siervo brama, como el siervo jadea por las corrientes de las aguas. Así clamo por ti. Así anhela mi alma tu presencia. Y ese es el plan de Dios. Ese es el tabernáculo que Dios quiere reedificar en este tiempo. Gente que lo ame a Él por encima de todas las cosas. Gente que no peque más para que no separe su presencia. Gente que no solo no peque porque le tiene miedo al infierno, sino porque lo ama a Él. Porque ya Él dio su vida en la cruz. Porque Él ya nos amó. Porque ha hecho todo para que estemos cerca a Él, para que lo conozcamos, para venir a habitarnos a cada uno de nosotros. Y quiere mostrar su gloria y su poder. Dice la Biblia que son estas vasijas de barro. Que en estas vasijas de barro, en esta carpa, cada uno ponga su mano sobre su cabeza. Y cada uno va a decir: es esta carpa, es esta choza, este es el tabernáculo, esta es la vasija de barro que carga el tesoro de la presencia de Dios. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, iglesia. Dios quiere que el mundo empiece a ver a Jesucristo a través tuyo. Dios se quiere hacer visible en esta tierra y se ha hecho visible en esta tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia, a través de tu vida. ¿Sabes a cuál Jesús van a ver en tu casa, en tu familia? A ti, lleno del amor, de la misericordia, del perdón, del poder de Dios sobre tu vida. Y quiero invitar a toda la iglesia. Ese es el tabernáculo que Dios quiere levantar. Una iglesia que lo adore de verdad a Él. No una religión cristiana, no que llenes una silla, no que digas cuando ya se me resuelva este asunto ya, o me voy porque no se me resolvió ese asunto cuando yo quería, sino alguien que tenga pasión por Él, por su presencia, que lo ame con desesperación, que diga: no le voy a dar sueño a mis ojos, no me voy a ir a dormir hasta que yo no sea esa habitación. Levanta tus manos al cielo y rinde tu vida en sacrificio a Él. El sacrificio eres tú mismo. Rompe con el pecado. Ofrece tu cuerpo, haz tu culto, dice la Biblia, haz tu culto racional, que es tu entrega verdadera, tu renuncia al pecado, al dolor, a la depresión, a la soledad, a otros amores a la altura de Dios. Levanta tus manos y adora al Rey.